antes hacíamos en ampliar más el estudio, ahora lo hacemos pues desinfectando la iglesia, que también es una manera también de cuidar nuestra casa de oración para cumplir con las normativas que nos están pidiendo. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar al Señor y vamos a leer Juan 18 del 19 al 24. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos ahora delante de tu presencia. Gracias por la oportunidad tan hermosa de poder juntarnos en tu casa, Señor, de poder unirnos en esa casa, en nuestro hogar, encendiendo la televisión, poniendo el móvil, la tablet, Señor, y conectándonos, Señor, porque ahí, Señor, también hay hermanos, Señor, que les encantaría estar con nosotros, pero por las circunstancias que estamos atravesando como humanidad, Señor, oh Padre, tú has permitido que sean tiempos en los cuales, Señor, tu palabra pueda seguir glorificándose y nadie se quede, Señor, sin su ración espiritual, Señor. Pero te pido que no hable yo, sino que seas hablando tú a través de mis labios, Señor, y que los oídos y ojos estén atentos al recibir tu palabra, Señor, y que sea tu palabra transformando y renovando nuestros corazones. Te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 18. Juan capítulo 18, versículos del 19 al 24. Dice la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hermanos, en esta porción bíblica podemos ver que Jesús se sometió a toda clase de humillación. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, literalmente puso la otra mejilla. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, incluso conocemos lo que Dios nos demanda a nosotros. Ahora bien, a la hora de la verdad, cuando nos encontramos con alguien nos da una bofetada, lo más natural de nuestra humanidad es devolverla. Como hubiera hecho Zaqueo, la devuelvo cuadruplicada, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, por medio de la propia vida de Jesús, que la violencia no era la respuesta del Padre. Cuando en el nombre de Dios han hecho tantas masacres, guerras que se han comenzado en el nombre del Dios que nosotros predicamos y en el que creemos y en el cual hemos dado lugar en nuestra vida, hemos hecho un flaco favor para aquellos que tenían dudas de la existencia del Señor, tuvieran argumentos por causa de la desobediencia de nosotros, sus hijos, para decir: ¿lo ves? Si ellos, siendo hijos de Dios, matan en el nombre de Dios, juzgan en el nombre de Dios, cortan cuellos, meten gente en la cárcel en el nombre de Dios, ¿para qué yo quiero ese tipo de Dios? El Dios que encontramos en la Biblia, Jesús de Nazaret, se encontró ante sus acusadores y abrió su boca cuando le preguntaron. Y cuando recibió una bofetada, no la devolvió. Lo que hizo fue preguntar por qué actuaba de esa manera. Se entregó para morir por el pecado suyo y por el mío, no de Jesús, sino por el que le había bofetado. Jesús estaba muriendo también por aquel que le había bofeteado la cara. Sin embargo, él, Jesús, les llamó la atención sobre el hecho de que lo que estaban haciendo era algo ilegal. Nos damos cuenta que cuando uno está ante las autoridades, está siendo juzgado desde la ley. ¿Te das cuenta de ese hecho? Cuando tú vas a un juzgado, te están juzgando bajo la ley que está escrita. A Jesús lo estaban juzgando según la ley escrita de ellos.
Sin embargo, la manera de reaccionar de ellos era contraria a la ley que tenían escrita. ¡Qué paradoja! Lo llevaron ante un tribunal para juzgarlo por su ley. Y lo que ellos le reclamaban a Jesús, ellos mismos no eran capaces de cumplirlo con la persona que estaba siendo juzgada. Lo mismo que los hombres que estaban con esas piedras queriendo apedrear a la mujer adúltera. Jesús en ningún momento dijo, no la juzguéis. Todo lo contrario, animó a que se juzgara a esa mujer, a que se juzgara el pecado de esa mujer y de ese hombre que nunca aparece en la historia. Y dijo, el que esté libre de pecado, que ese tire la primera piedra. Jesús aplicó una ley no solamente para los que recibían, para los que querían dar pedradas, sino también aplicó la ley para la mujer que estaba siendo juzgada. Ahora Jesús es el hombre que está siendo juzgado por esa multitud, por esos jueces, y la ley que quieren aplicarle a Jesús, ellos mismos no se la aplican sobre sus propias vidas. En cierta ocasión Jesús dice, no seáis como los fariseos, hipócritas, ¿verdad?, que ponen cargas sobre los hombres de vosotros, que luego ellos mismos no son capaces de cargar. No hay cosa más horrenda. Creyentes que le dicen a los demás lo que tienen que hacer cuando ellos mismos no lo hacen. Me he encontrado con tanta gente, ¿verdad?, que da consejería matrimonial a matrimonios que lo están pasando mal cuando ellos mismos están casados por segundas nupcias. Es muy triste. Me he encontrado con creyentes que animan a la gente a venir a la iglesia cuando ellos faltan más que vienen. A lo mejor tú no te encuentras con ese tipo de creyentes, solamente soy yo. Gente que dice, pastor, vamos a ayunar. Y luego cuando estamos ayunando, el fulano o la mengana no ayuna. Me los he encontrado, ¿eh? Gente que me reclama siempre, vamos a ayunar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el día que ayunamos, se descubre solo o sola. Hoy no he podido, me dolía la cabeza. No he podido, ha venido no sé quién y no he podido, he tenido. Es interesante que aplicamos sobre los demás un juicio en base a la ley que luego nosotros mismos no nos aplicamos sobre nuestra propia vida. Y Jesús estaba reclamándole eso a aquellos que le estaban juzgando y le estaba diciendo, ¿he hecho algo o he dicho algo ilegal? Y Jesús no apela a lo que ha enseñado, sino a aquellos que han recibido la enseñanza. Y esto para mí es muy importante. Nos ha pasado en la iglesia. Habitualmente, en otras iglesias pasa que cuando alguien dice algo, porque el pastor ha dicho, y esa persona que está escuchando dice, ¿qué ha dicho el pastor? El pastor ha dicho esto. Y entonces esa persona dice, pues yo creo que el pastor no ha dicho eso. Yo no he estado presente, pero conociendo al pastor, yo creo que el pastor no ha dicho eso, porque lo conozco. ¿Te has encontrado con gente así alguna vez? En ocasiones no es necesario que se defienda la propia persona juzgada, porque su propia vida, sus propias enseñanzas y testimonios son capaces de desenmascarar a aquellos que ponen palabras en boca de otro que nunca ese otro ha dicho. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por ello? Jesús, cuando apela a aquellos que le están interrogando, Jesús no dice, como yo he dicho, como yo he recordado o grabado está. No. Preguntarle a aquellos que han estado en el templo. Y además dice, todos, yo creo que aquí la S la tuvo que pronunciar larga. Todos los que estaban en el templo me han escuchado de día. Todos los que estaban en la sinagoga me han escuchado la enseñanza. Todos. Preguntarle a ellos. No me preguntéis a mí, preguntarle a ellos. No hay mejor testimonio y defensa que aquellos que han podido verte cumplir con la palabra de Dios. Porque cuando venga alguien contra ti, contra un chisme, o para poner palabras en tu boca que tú no has dicho, la mejor defensa no eres tú. Es lo que tú has sembrado durante todo el tiempo que has tenido la oportunidad de compartir con las personas.
Emilio Madrid sabéis que ya está descansando en el Señor. Y cuando estábamos en el sepelio, que fue justamente una semana antes de que nos diera permiso el gobierno para poder volver a abrir la iglesia, tuvimos la oportunidad de estar en el 3 personas, más el pastor Joaquín y un servidor allí, y decíamos, en el breve sepelio que pudimos tener 5 personas, porque era lo que había en ese momento. Emilio ya no está, pero sus obras siguen dando testimonio de Emilio. ¿Cuánta gente que ha conocido a Emilio puede decir, cuando vine a la iglesia, me recibió con un abrazo? Su esposa me dio lo que necesitaba en el momento de más necesidad. En ocasiones, las personas se marchan, porque la ley de vida es que muramos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, ¿verdad? Después de esto, el juicio. Pero lo que tú hayas hecho en el tiempo de tu vida va a hacer que las personas puedan dar gracias a Dios por lo que has hecho. Por lo tanto, tus hijos un día se irán de casa. Bueno, mi hija dice que se quiere mudar al ático. Yo la animo, pero nada, ella dice que no se quiere. Luego son los primeros que se van, ¿no? Pero bueno. Quiero deciros que la mayor herencia que les puedes dar a tus hijos es lo que les estás enseñando en la época que los tienes en casa. Porque va a llegar un día en que ya no vas a estar en casa para decir, has comido, te has lavado los dientes, te has vestido, has estudiado, has orado, has leído el devocional. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, acuérdate, refuérzate en esto porque tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Llegará un día que ya no vas a estar. Pero el tiempo que hayas invertido en enseñarles, en corregirles, en instruirles, en ayudarles, en estar ahí, eso es lo que le va a ayudar a ellos a ser no los hombres del mañana, sino los hombres de hoy. Leí una frase muy interesante, creo que la ha dicho Clint Eastwood. ¿Sabéis quién es Clint Eastwood, verdad? Aparte de que ha hecho muchas películas como Harry el Sucio y Harry todo, de todo, ¿verdad? Dijo, este mundo no debe de estar preparado por los adultos para darle a los hijos un mejor futuro, sino que tiene que preparar mejores hijos para darle a este mundo un mejor futuro. Porque en ocasiones nosotros decimos, vamos a hacer esto por nuestros hijos, ¿verdad? Para que nuestros hijos el día de mañana tengan esto, para que el día de mañana nuestros hijos tengan lo otro, ¿verdad? Y sin embargo él dice, yo creo que más que preparar un futuro para nuestros hijos, deberíamos de preparar a nuestros hijos para que tengan un mejor futuro. Y en ocasiones nos pasa eso. ¿Cuántos han trabajado día y noche, se han roto la espalda, el lomo, ¿verdad? Para darle una carrera universitaria a sus hijos y cuando ha llegado el momento no han querido estudiar? Preparemos a nuestros hijos, formemos a nuestros hijos para que ellos sean los hombres no del mañana, sino del hoy. Y cuando Jesús apela al juicio, no apela desde la propia defensa de lo que ha dicho o de lo que recuerda, sino de lo que otros han podido escuchar de él, de lo que otros han podido ver de él. Versículo 24. Vamos al versículo 24. Anás, entonces, dice que lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Me llama la atención este versículo. ¿Sabes por qué? Porque el sumo sacerdote era Caifás. Pero sin embargo el juicio comenzó en casa del suegro. ¿Tú te imaginas que el día que el juez nos llame a declarar, en vez de ir al juicio con el juez, nos mande a casa del suegro del juez? Vamos a decir, esto es un compadreo. ¿Cómo te sentirías tú? Es como si tú me pides una cita en el despacho para hablar conmigo una necesidad espiritual y digo, no te preocupes, que te voy a mandar a mi suegro Eugenia, la madre de los hijos. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a decir, pero si yo quiero hablar con el pastor, no quiero hablar con la suegra. ¿Te das cuenta cómo fue el juicio de Jesús desde el comienzo? Con irregularidades. ¿Te das cuenta que el juicio de Jesús comenzó por la noche y acabó esa misma noche? Apelaban a una ley que ni siquiera con un dedo eran capaces de cumplir. ¿Seremos nosotros como esos religiosos que apelamos a una ley divina
que nosotros en nuestra vida diaria y práctica no cumplimos ni siquiera con un poquito? Mira, los juicios no podían comenzar por la noche y terminar en esa misma noche. Ahí había un problema de base. Tampoco podían golpear a un prisionero que todavía no se había declarado culpable y sin embargo lo golpearon. Sabes que a nadie se puede meter en la cárcel sin la orden de un juez, ¿verdad? Para poder poner a un preso de manera preventiva en la prisión, necesitas que un juez firme la orden. A Jesús ya lo habían golpeado, lo habían castigado antes de que el juicio hubiera recaído sobre él. Esos pequeños datos nos dicen mucho sobre las personas que juzgaron a Jesús. Hipócritas, religiosos, y yo creo que hay algo más que no se menciona. Para mí todo parte de un principio espiritual, la envidia. La envidia que hizo caer a Lucifer de la presencia del Padre fue la envidia que hizo hacer lo que hicieron con Jesús, porque al final los religiosos lo único que querían conservar era su estatus, su lugar. Juan es el único evangelio que incluye este breve versículo, el versículo 24, para decirnos que Anás, el suegro de Caifás, tuvo más peso sobre esta redada, esta farsa, que cualquier otro, porque Anás conspiró, planeó este complot dirigido por el diablo. En el versículo del 25 al 27, los versículos del 25 al 27, dice que estaba pues ahí Pedro. Ahora cambiamos la escena, cambiamos de donde estaba Jesús a alguien que estaba cercano a Jesús. En el versículo del 25 al 27 se nos dice la palabra de Dios que estaba pues Pedro, dice que estaba en pie, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él lo negó y dijo, no lo soy. Esta es la segunda negación de Pedro. La primera fue, ¿os acordáis? Cuando estaba con la sirvienta, ¿verdad? Que Juan, ¿os acordáis la semana pasada? Cuando Juan le dijo a la portera que estaba en la puerta del patio, le dijo, oye, deja pasar a este que viene conmigo. Y Pedro entró, y como Pedro no se callaba ni debajo del agua, ¿verdad? Le escucharon el acento y dijo, tú eres Galileo. Tú eres, y no lo soy. Aquí la segunda negación es igual que la primera. Sin embargo, vemos que aquí está de pie, porque hace frío, se está calentando, y le dijeron, oye, ¿y tú no eres de sus discípulos? Y él le negó y dijo, no lo soy. Es interesante que Jesús se identifica en el Evangelio de Juan con las palabras, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el gran yo soy, el yo soy que Moisés escuchó en esa zarza ardiente que no se consumía con el fuego de Dios, que dijo, yo soy el que soy. Ese yo soy, Pedro, para negar la existencia de Dios, tuvo que negar su propia identidad y dijo, no, yo soy. No, yo soy. Eso es lo que es un ateo. No una persona que no cree en Dios, no, sino una persona que niega a Dios. Es que son dos cosas muy distintas. Algunas veces dice, no, la gente dice, no, yo soy ateo porque yo no creo en Dios. No, tú lo que estás haciendo es negar a Dios, que es lo que hizo Pedro. Porque ateo, la palabra griega, la etimología de la palabra, se desglosa y significa, es una preposición en griego que significa no. Y Zeus, te suena Zeus, ¿verdad? Zeus significa Dios. Entonces si tú coges no y Zeus, Dios, tú lo que te encuentras es no Dios. Y para decir no Dios, tienes que creer en Él. Porque no se puede negar lo que no existe. Para yo poder negar algo, tengo que tener la certeza de que eso es real. O tú niegas lo que no existe, porque entonces tú deberías estar en un psiquiátrico. Cuando uno dice no soy, lo que está haciendo es negar a Dios. No está diciendo que Dios no exista, sino simplemente que no quiere a Dios. Y hay mucha gente que cuando utiliza la palabra ateo, lo que está haciendo no es dejar de no creer, lo que está haciendo es negar a Dios. Y quiero deciros que en la tercera negación nos encontramos con un familiar
con un familiar de alguien que le cortaron la oreja y que tenía en su corazón algo contra Pedro, lógico, le había cortado una oreja. A Malco, ¿os acordáis? Cuando en el monte Getsemaní Pedro sacó la vaina, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, dice, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Cuánto sabíais esto? Que una de las negaciones fue con uno de los parientes que le había cortado la oreja. Quiere decir que Pedro, por hablar, fue delatado. Y por hacer lo indebido, fue delatado. ¿Te das cuenta de las dos cosas por las que tú eres delatado? Por lo que dices y por lo que haces. Porque dice que uno de sus parientes, lo lees ahí claramente, ¿verdad? Dice que uno de sus parientes, de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro, Pedro, Pedro. Te cogieron con las manos en la masa. Mira, por la boca muere el pez. Y Pedro es ejemplo de ello. Pero por lo que haces, también podrán decirte quién eres tú. Tú me puedes decir toda la vida que eres el mejor pintor de retratos del mundo. Pero hasta que yo no te pueda ver pintar un retrato, no podré decir si eres pintor. Y en ocasiones nos pasa eso a los cristianos. Decimos que somos, ¿verdad? Nos vendemos nuestra propia moto. La moto es una expresión de decir, vendemos que somos el mejor producto, ¿verdad? Pero que en nosotros no hay engaño, que en nosotros está todo, brillamos, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Y muchas veces Pedro, por lo que dijo y por lo que hizo, fue delatado. Y en ese momento, cuando él dijo, no, yo no, en ese momento el gallo cantó 3 veces. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y con nuestras actitudes, porque realmente esas son las que marcan la diferencia. En el caso de algunos, para bien, y en el caso de otros, como vemos en Pedro, fue para mal. Tenemos que aprender de los errores para no volver a cometerlos. Al estudiar los otros evangelios, cuando estudiamos Mateo, cuando estudiamos Marcos, cuando estudiamos Lucas, nos enteramos de algo que Juan no dice. Juan enfatizó mucho en Anás, cosa que los otros evangelios no mencionan. Sin embargo, en los otros evangelios se nos dice que Pedro, cuando negó 3 veces al Señor Jesús, el gallo cantó, pero que él salió y lloró amargamente. Sin embargo, en este texto bíblico no vemos que Pedro llorase. Por eso podemos imaginarnos que en el momento que Pedro negó en la madrugada y ya el gallo había cantado, yo creo que en ese momento tuvo que haber un cruce de miradas porque estaba el interrogatorio de Jesús donde le habían golpeado a él y Pedro calentándose al fuego. Y el patio, por muy grande que fuera un patio, tenía que ser un patio en el que todos los que estaban allí dentro podían verse, porque si no, no podrían identificarse quién estaba dentro de ese patio. Juan, cuando escribe el Evangelio, identifica quiénes están en ese patio, ¿verdad? Podría haber sido que Pedro y Jesús, uno recibiendo bofetada, apelando. Mira, ahí viene lo más triste, ¿eh? Jesús apela a aquellos que le han escuchado para presentar defensa. Cuando le dicen a Jesús, ¿tú dices que eres el rey de los judíos? ¿Tú dices que eres el hijo de Dios, verdad? ¿Qué pasa contigo? Di algo, ¿verdad? Y Jesús dice, que digan los que han estado conmigo en el templo, los que han estado conmigo en la sinagoga, que digan ellos, ¿verdad? ¿Quién había estado con él durante todo su periplo? Juan y Pedro. ¿Te das cuenta? Jesús apela a aquellos que han recibido la enseñanza para que puedan decir quién es Jesús. Y en ese mismo patio está viendo la escena paralela en la que Pedro, que está siendo apelado por los que están alrededor diciendo, ¿tú no eras uno de ellos? Tú hablas como ellos. Luego llega el pariente de Malco y le dice, pero si yo te he visto en el huerto allí hacer lo que hiciste. Y Pedro dice, no. Yo creo que cuando Pedro lloró, yo creo que tuvo que ver la cara de Jesús
de alguien decepcionado. Porque que tú sepas lo que es verdad y que las personas que saben que es verdad no lo digan, es bastante duro. Yo no sé si has pasado alguna vez por esta situación. Yo sí la he vivido. Encontrarme que gente que sabían que era la verdad, que tenían la obligación de decir la verdad, y no lo han dicho. En España se dice que el que calla otorga. En ocasiones nos encontramos con personas que teniendo la obligación de hablar, no dicen nada. Me he encontrado gente que no dicen nada porque tienen miedo a perder un sueldo. Otros que no dicen nada porque tienen miedo a perder reconocimiento entre las personas. Otros que no dicen nada simplemente por cobardía. Otros que no dicen nada porque mientras a ellos no les salpique el agua, ellos prefieren estar siempre libres de cualquier mancha. Pero Jesús, que apela al conocimiento de los que están alrededor suya, los suyos, y en este caso Pedro, al ver el rostro de Jesús, lloró amargamente. Damos gracias a Dios, y sí, escúchame bien lo que voy a decir, damos gracias al Señor, porque Él estaba dirigiéndose a morir a la cruz y sabía que esa copa que tenía que beber no era un trago fácil. Él había dicho que había orado a fin de que la fe de Pedro no se debilitase. ¿Os acordáis que Jesús oró antes de ese episodio para que Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, ¿verdad? Cuando Pedro dice, no, yo te seguiré hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Estos que siempre están para echarse para adelante, pero luego a la hora de la verdad no hay nada que rascar, ¿verdad? Y el Señor le dice, he orado para que tu fe no falte. Ahora, ¿por qué Simón Pedro, quien actuó tan cobardemente como Judas Iscariote, pudo volver al Señor? Esa sería una buena pregunta. Porque realmente el uno y el otro lo negaron, ¿verdad? Judas por 30 monedas, pero Pedro por miedo de su propia integridad física. Al final, diferentes objetivos, pero el fin fue el mismo. Negaron a Jesús. ¿Y por qué Pedro sí volvió? Porque era un hijo en el que a que Jesucristo le había dicho, he orado al Padre para que tu fe no falte. Él se dio cuenta de lo que había hecho Pedro y su corazón se quebrantó de dolor, porque un hijo de Dios puede alejarse, pero Dios nunca se alejará de ninguno de sus hijos. Aunque yo me fuere lejos, Él no se apartará de mí. Dice también las Escrituras, aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Yo no me imagino a Jesús diciendo, bueno Pedro, lo siento mucho, pero porque tú me has fallado, sencillamente, ahora ya no puedo contar contigo. Yo no me imagino a Jesús en la playa diciéndole eso a Jesús. Lo que Jesús le dijo en la playa a ese Pedro que salió de la barca después de haber estado toda la noche pescando, y por cierto, no pescó nada, fue, Pedro, ¿me amas? Hermanos, Jesús apareció personalmente a Pedro después de su resurrección y lo eligió para predicar el primer sermón el día de Pentecostés. Sí, utilizó al que le había fallado, utilizó al que le había negado, utilizó al que fue un cobarde, utilizó al que tenía miedo. Y te voy a decir una cosa, Dios nos elige por eso mismo, porque cuanto más débiles somos, más fuerte se hace el poder de Dios en nosotros. En ocasiones nosotros tomamos decisiones sobre personas porque pensamos que son fuertes, que son sabias, que son responsables, que son algo sobrenatural, y sin embargo, Dios no mira lo que miran los hombres, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Por eso lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los rectos de este mundo. Por lo tanto, no permitas que el enemigo te engañe cuando tú le hayas fallado al Señor, cuando le hayamos fallado al Señor. Porque si alguien aquí no le ha fallado nunca al Señor, oye, felicidades, amigo o amiga. Pero yo sí he fallado al Señor. Yo sí he hecho cosas en las cuales me avergüenzo de haber actuado de esa manera. Y Dios, sin embargo, tuvo misericordia de mí.
Y por eso hoy puedo estar diciéndoos lo que os estoy diciendo. Porque cuanto más débiles somos, entonces el Señor se hace fuerte en nosotros. A los que estáis en casa, a los que estamos aquí presentes, recordad, aunque nosotros nos vayamos lejos, los abrazos del Padre estarán siempre cercanos para aquellos que nos arrepintamos, lloremos con dolor por nuestro pecado, porque Dios quiere contar contigo para hacer su obra en estos tiempos de pandemia. No tengas miedo de reconocer tus pecados, porque en ese momento el Señor se hará fuerte en tu debilidad. Y hasta aquí la palabra del Señor, que son las 9:30. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, oh Padre, en la cual lo único que podemos ver es nuestra humanidad, Padre. Sé tú, Señor, trayendo revelación de lo alto, moldeando nuestras vidas, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe ni nos confunda, Señor, sino queremos mantenernos firmes en ti, Señor. Sabemos que muchas veces te hemos fallado, Señor. Me atreveré a decir que, tristemente, te fallaremos alguna vez más, Señor. Pero por tu misericordia no hemos sido consumidas, porque son nuevas cada mañana, Señor. Padre, que no seamos gente que juzguemos a los demás cuando se equivoquen, Padre, porque con la vara con la que medimos, Señor, luego se nos va a volver a medir, Señor. Que aprendamos, Señor, a darnos cuenta de que no hay ninguno perfecto. Entiéndase que no se equivoque, Señor, sino que todos, Señor, nos equivocamos muchas veces. Por eso pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos que sea la ayuda de tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas para cumplir tu santo propósito en nuestros corazones, Señor. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén.